difusión simple y la difusión facilitada. Perfecto. Habíamos dicho que este transporte pasivo lo que hace es no depender de energía, no necesita ATP y se moviliza de mayor a menor gradiente de concentración. No es la característica de todo transporte pasivo. Este transporte pasivo tiene a su vez dos subtipos. Tiene una difusión simple y tiene una difusión facilitada. En la difusión simple, mira, estas dos tienen estas características, ¿sabes? O sea, ahí no cambia nada. ¿Cuál es la diferencia entonces entre difusión simple y difusión facilitada? Exacto. Una necesita proteínas, necesita canales, necesita transportadores. Cualquiera de los dos, pero los necesita. La difusión simple no lo necesita. La difusión simple lo que hace es pasar a través de una membrana semipermeable. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como los gases, ¿no? Como los gases, por ejemplo. Como el agua, por ejemplo. Claro, el agua a veces va a necesitar transportadores, a veces, pero a veces no. A veces hacen un paso llamado ósmosis, ¿cierto? Los gases no necesitan transportadores. El oxígeno no necesita movilizarse por transportadores o por canales. El CO2 tampoco. ¿Okay? Los gases no necesitan. El agua tampoco necesita. Porque el agua es básicamente, puede pasar a través de la membrana. ¿Okay? Pero a veces el agua, a veces van a hacer regulación. Vamos a ver luego en el endocrinio. Por ejemplo, por las apoforinas. ¿Okay? Pero de por sí, para esta clase, gases como el oxígeno, como el CO2, por ejemplo, van a necesitar, ¿ok? Van a pasar por esto. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la membrana alveolo-capilar a nivel del pulmón, ¿no? Tenemos aquí mi alveolo y tenemos aquí mi capilar. Entonces los gases van a pasar por difusión. Sí, si yo les pongo un caso clínico en el cual te meto un bol de flor y te diga, bueno, al final de este tipo de respiración, el proceso, no sé, de oxigenación, se da mediante qué tipo de transportadores o qué tipo de transporte. Es una difusión simple, doctor, es un transporte pasivo, ¿cierto? Hasta ahí todos quedamos. Claro, eso es un ejemplo, por ejemplo. Perfecto. Pues generalmente son moléculas pequeñas, muy bien, no polares. Es la definición. Pasan este tipo de moléculas no polares. Y la difusión facilitada, usan proteínas para transportarse. ¿Qué más? ¿Pero qué dejan pasar? Moléculas grandes o pequeñas. Grandes, exacto, porque que no van a poder pasar por esta membrana. No van a ser moléculas grandes. Pueden ser cargadas, pueden ser moléculas polares también. Ejemplo, los GLUT, por ejemplo, que son transportadores de glucosa. Ahí tenemos varios tipos de GLUT. GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, GLUT 5. Por ejemplo, el GLUT 1 está en el eritrocito, por ejemplo, en el sistema nervioso central, por ejemplo. El GLUT 4, que es dependiente de insulina, por ejemplo. El GLUT 5, que solamente transporta fructosa, por ejemplo. Y ustedes me van a tener que leer sobre los GLUTs, que son uno de los transportadores más característicos y los más representativos de una difusión facilitada, por ejemplo. La glucosa, son moléculas grandes. ¿Qué más? Los que tienen carga, ¿no? Potasio, cloro, calcio, sodio, son canales, perdón, son cationes, son aniones. ¿Okay? Entonces, estos que tienen carga tampoco van a poder entrar por una membrana semipermeable. Van a necesitar transportadores, van a necesitar canales.
Entonces, de por sí, ahí llega lo segundo que les digo. La diferencia entre un transportador y un canal es que el transportador solamente va a transportar moléculas no cargadas, moléculas. Y los canales van a transportar cargas, aniones, cationes. Por ejemplo, no existe un transportador de cloro, existe canal de cloro. Hay que hablar con propiedad. No existe transportador de calcio, canal de calcio. ¿Ok? No existe canal de glucosa, transportador de glucosa. ¿Me deja entender hasta ahí? Todos estos se van a movilizar pasivamente. No requiere energía, no usa ATP y se mueven a través de gradientes. Todos estos son transportes pasivos. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí entonces? Entonces tenemos, volviendo al medio del asunto, miren, canales mediados por carga, canales no mediados por carga. O sea, en pocas palabras, los no mediados por carga van a ser los transportadores. Y los que van a ser mediados por carga, no, aquí están canales, perdón, canales mediados, son canales aquí, y estos son transportadores. ¿Ok? Transportadores y canales, pero es la diferencia. Estas necesitan cargas, ion negativa, y esta, su carga es nula. Aquí está, por ejemplo, la glucosa, aquí está el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, etc. Muy bien, entonces tenemos hasta este momento, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ok, entonces, miren, repasen lo que son GLUTs, que eso de todas maneras se los voy a tener que preguntar, no me digan que no les he dicho. Ok, por ejemplo, aquí tienen que repasar sobre los GLUT 4, que son el GLUT 4, GLUT 1, GLUT 5 y todas las demás. Son los más representativos. Muy bien, ahora vámonos con los transportes activos. Vamos a crear otra hojita.